Buenos días, continuamos hablando de turbinas. Vamos a hablar el día de hoy sobre capacidades. Seguimos hablando de clasificación y seguimos hablando de cálculos. Entonces, las capacidades de las turbinas, de los tres tipos principales que vimos, de las Kaplan, Francis y Pelton, son las siguientes. Según su salto neto, el salto viene expresado en altura, normalmente en metros o en pies. Las axiales, específicamente las Kaplan, tienen un salto entre 2 y 70 metros. Las radiales o diagonales Francis entre 2 y 500 metros. Y las de acción o Pelton están entre 40 y 1700 metros. En temas de salto, las más que tienen capacidad serían las turbinas Pelton. Los diámetros exteriores de los rodetes. Las Kaplan tenemos entre 1 metro a 10.5 metros. Las Francis entre 0,35 metros a 7.65 metros. Y las Pelton entre 0.36 a 5.2 metros. En este tipo de clasificación, las Francis llegarían a ser las más grandes, con 7.65 metros de diámetro. La potencia en el eje en megavatios. Las Kaplan alcanzan hasta 250, las Francis hasta 750 y las Pelton hasta 400 megavatios. Otro tipo de clasificación de las turbinas, según el número específico de revoluciones. Al igual que en las bombas, ellas también se clasificaban por el número específico de revoluciones. ¿Cómo se calcula el número específico de revoluciones para una turbina? Entonces tenemos la siguiente expresión. NS, número específico de revoluciones, es igual a las revoluciones a las cuales gira la turbina en RPMs por la potencia en el eje, ¿sí? La potencia del eje del generador elevado a la 1 medio. Todo esto dividido en la altura neta, la altura del salto elevado a la 5 cuartos. Importante tener en cuenta las unidades. Número de revoluciones en RPMs, potencia en el eje en caballos de vapor. Revisen por favor la conversión entre caballos de potencia y caballos de vapor y la altura neta en metros. Aquí tenemos un esquema de una turbina Pelton. ¿Sí? Vemos las cucharas, vemos acá el inyector. Este inyector tiene acá un dispositivo para graduar la velocidad del fluido. Si este dispositivo lo acercamos más hacia acá, entonces el fluido nos va a salir un chorro más pequeño pero con más velocidad y más presión. Si se retrocede, el chorro va a salir con mayor caudal y menor presión. Todo esto lleva acá servomotor, el cual es controlado desde la sala de operaciones. Dependiendo las velocidades que se quieran de la turbina, se controla esta graduación de este dispositivo. Como vimos en el video, pueden haber turbinas de un inyector o de varios inyectores. Pueden haber muchos inyectores que impactan en determinados ángulos a esa turbina. ¿Qué más tenemos? El tubo de desagüe. En este caso, el tubo de desagüe es un tubo de un diámetro muy considerable, alto, un diámetro alto. El fluido cuando impacta a la cuchara o al álabe de la turbina, pues ahí pierde a toda su energía, toda su presión. Ya acá la caída de presión, podemos decir que aquí ya se llega a una presión atmosférica. ¿Qué más tenemos para apreciar acá? Tenemos una compuerta de salida, tenemos un plano de referencia o nivel del desagüe,
tenemos la tubería por donde entra el fluido que va a impactar sobre la turbina. Acá tenemos un sistema de frenado para la turbina. Es un inyector pero que pega en la parte externa o convexa del impeller, de la cuchara. Entonces cuando queremos ya por algún tipo de mantenimiento parar la turbina, entonces este inyector le pega acá en sentido contrario para servir como freno. Acá tenemos la turbina Francis, vemos las grandes diferencias en la instalación con la turbina Pelton, vemos ya el tubo de desagüe, ya es un tubo de un diámetro menor porque acá la presión a la salida del rodete ya es una presión alta, mucho más alta que la atmosférica, entonces este tubo se convierte en un difusor el cual ayuda a que ese fluido siga perdiendo presión, siga perdiendo la presión para cuando llegue acá al nivel del desagüe. Ya no tenemos inyectores, ya directamente el fluido que entra a la corona directriz por medio de álabes directrices impacta sobre la turbina. Altura neta de una turbina. ¿Cómo se define la altura neta o altura útil o efectiva de una turbina? Es igual a la energía útil o efectiva dividido en la gravedad. ¿Sí? Altura es igual a energía dividido en gravedad. Hay que quedar bien claro ese término. La altura igual a la energía sobre la gravedad. O la energía igual a la gravedad por la altura. La altura neta de una turbina también se puede expresar como la altura teórica menos la altura dada por las pérdidas interiores en la turbina. ¿Sí? La altura neta igual a altura teórica menos pérdidas. Entonces la altura neta la expresamos por la siguiente fórmula. Altura neta es igual a presión a la entrada de la turbina, la presión con la que llega el fluido a la entrada de la turbina, menos presión a la salida de la turbina, menos altura a la entrada, ¿sí? La altura a la entrada, menos la altura a la salida, más la velocidad a la entrada al cuadrado, menos velocidad a la salida al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. De esta forma podemos calcular la altura neta que tiene una turbina. Veamos acá las expresiones para altura de salida y altura de entrada en una turbina Pelton. Entonces se mide con respecto al plano de referencia o desagüe de la turbina, ¿sí? Altura de entrada y la altura de salida. La energía útil va a ser la misma expresión anterior, solamente que multiplicamos por la gravedad. Energía es igual a altura por gravedad. Entonces, toda esta expresión se multiplicó por la gravedad. Es lo que tenemos acá. Las mismas expresiones, pero multiplicado por la gravedad. Otra forma de expresar la altura neta y la energía neta. Igual a altura bruta, que la altura bruta es la diferencia de la entrada y de la salida, menos las pérdidas interiores antes de la turbina, menos las pérdidas exteriores después de la turbina. Repetimos. Altura bruta menos pérdidas exteriores antes de la turbina,
menos pérdidas exteriores después de la turbina. Y la energía útil es esta misma expresión multiplicada por la gravedad. Hablando de pérdidas, potencias y rendimientos, tenemos lo siguiente. Al igual que en las bombas, tenemos tres tipos de pérdidas: pérdidas hidráulicas, pérdidas volumétricas y pérdidas mecánicas. Y la potencia teórica va a ser igual a la potencia hidráulica que está a disposición de la turbina. ¿Sí? La potencia neta va a ser igual a la potencia hidráulica puesta a disposición de la turbina, y la expresamos por la siguiente expresión: potencia igual a caudal, el caudal que nos está llegando a la turbina, por la densidad del fluido, si es agua, normalmente siempre es agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, por la altura neta, que fue la que calculamos en las diapositivas anteriores. Entonces repito, potencia teórica igual a caudal, densidad, gravedad y altura. La potencia útil ya tenemos que tener en cuenta las RPMs y el torque al cual se está llegando al eje. ¿Sí? La potencia útil ya es la potencia que nos llega al generador, y esa potencia está relacionada con el torque, ¿sí?, y las RPMs. Potencia es igual a torque por RPMs. En el sistema internacional el torque lo expresamos en newton metro, y esta velocidad la expresamos en RPMs. Entonces, potencia útil o potencia al freno o potencia en el eje va a ser igual a 0.1047 N, que N son las RPMs, por el torque. O lo podemos expresar en el torque en newton metro por la velocidad en radianes por segundo. Radianes por segundo. Este término 0.1047 sale de convertir estos radianes por segundo a RPMs. Es una simple conversión. El rendimiento total en una turbina es igual a la potencia en el freno, ¿sí?, la potencia en el freno, la que está relacionada con el torque y la velocidad, dividida en la potencia teórica. Vemos la anterior diapositiva. Entonces, rendimiento, relación entre la potencia útil dividido en la potencia teórica. Potencia útil dividido en potencia teórica nos da el rendimiento total de una turbina. Con esto terminamos este video. En el siguiente vamos a ver leyes de semejanza en turbinas. Es algo muy similar a leyes de semejanza en bombas y en ventiladores. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.